Claudia Sheinbaum, la científica que salvó a México. ¿O el nuevo rostro del poder absoluto? Introducción, el nombre que dividió a todo un país. México jamás había visto algo así. Una mujer. Científica. Exalcaldesa. Discípula política del hombre más poderoso de las últimas décadas. Y ahora, presidenta. Para algunos, Claudia Sheinbaum representa la evolución de México moderno. Para otros, es la prueba de que el poder jamás cambió de manos realmente. Pero detrás de los discursos, las cámaras, las sonrisas calculadas y las conferencias cuidadosamente controladas, existe otra historia. Una historia llena de rumores. De tragedias. De conexiones políticas. De accidentes extraños. De lealtades inquebrantables. Y de una pregunta que millones de mexicanos todavía se hacen en silencio. ¿Quién gobierna realmente México? Porque mientras unos celebraban la llegada de la primera mujer presidenta, otros comenzaron a notar algo inquietante. Cada movimiento. Cada frase. Cada decisión. Parecía seguir un guión ya escrito. Y ahí fue cuando nacieron las teorías. Las leyendas. Los mitos. Y también las acusaciones más oscuras. Esta no es la historia oficial de Claudia Sheinbaum. Esta es la historia que Internet convirtió en obsesión. La historia que algunos llaman conspiración. Y otros, la verdad que nadie quiere decir en voz alta. Capítulo 1. La niña que creció entre el poder y la ciencia. Mucho antes de la política. Mucho antes de las campañas. Mucho antes de Palacio Nacional. Claudia Sheinbaum ya estaba rodeada de influencia. Nació en una familia académica. Intelectual. De izquierda. Con conexiones universitarias fuertes. Desde pequeña creció escuchando debates políticos, conversaciones sobre movimientos sociales y discursos ideológicos. No era una niña común. Mientras otros soñaban con ser artistas o deportistas, ella destacaba por algo diferente. La obsesión por el conocimiento. Las matemáticas. La física. La investigación. Con el tiempo ingresó a la máxima casa de estudios de México, la Universidad Nacional Autónoma de México. Y ahí comenzó a construirse la imagen que años después dominaría la política nacional. La científica. Pero Internet jamás perdona. Y conforme su figura creció, también comenzaron las sospechas. Porque muchos se preguntaban, ¿cómo una investigadora terminó convirtiéndose en una de las figuras políticas más poderosas de América Latina? ¿Fue talento? ¿Fue estrategia? ¿O alguien vio en ella una pieza perfecta para un proyecto mucho más grande? Capítulo 2. El encuentro que cambió su destino. Hay momentos que cambian la historia de un país. Y para Claudia Sheinbaum, ese momento tuvo nombre y apellido. Andrés Manuel López Obrador. Cuando ambos coincidieron políticamente, algo hizo clic inmediatamente. Él necesitaba perfiles técnicos. Académicos. Leales. Ella necesitaba una plataforma. Y así comenzó una alianza que décadas después redefiniría el futuro de México. Mientras López Obrador construía un movimiento político gigantesco, Claudia avanzaba silenciosamente. Sin escándalos estridentes. Sin protagonismo excesivo. Sin perder nunca la calma. Eso hizo que muchos comenzaran a verla como una figura distinta. Fría. Calculadora. Metódica. Pero también surgieron rumores más intensos. En redes sociales comenzaron a circular teorías extrañas. Que Claudia no era realmente quien tomaba decisiones. Que su carrera había sido diseñada desde el principio. Que su ascenso era demasiado perfecto para ser casualidad. Y cuanto más avanzaba políticamente, más crecían esas sospechas. Capítulo 3.
La sombra del Rebsamen. Existe un episodio que jamás desapareció completamente de la imagen pública de Claudia Sheinbaum. El Colegio Rebsamen. El 19 de septiembre de 2017, un terremoto devastó partes de México. Entre los escombros apareció una tragedia que marcaría al país para siempre. Niños atrapados. Familias destruidas. Desesperación absoluta. Y rápidamente surgió una pregunta. ¿Cómo un colegio con irregularidades pudo seguir funcionando? En ese momento, Claudia Sheinbaum era delegada de Tlalpan. Y aunque legalmente el caso involucraba múltiples niveles de responsabilidad, las redes explotaron. Las acusaciones fueron brutales. Para muchos críticos, aquel episodio perseguiría su carrera para siempre. Mientras tanto, sus seguidores defendían otra narrativa. Que la tragedia estaba siendo utilizada políticamente para destruirla. Que había campañas mediáticas coordinadas. Que ciertos sectores jamás aceptarían verla llegar al poder. Pero algo sí ocurrió. Desde ese momento, Claudia Sheinbaum dejó de ser solo una política. Se convirtió en un símbolo polarizante. Amada. Odiada. Pero imposible de ignorar. Capítulo 4. La mujer que nunca pierde la calma. Hay algo que incluso sus enemigos reconocen. Claudia Sheinbaum rara vez pierde el control públicamente. Mientras otros políticos gritan. Improvisan. Se contradicen. Ella suele responder con una expresión casi inmóvil. Y eso generó un fenómeno extraño en Internet. Miles comenzaron a decir que parecía demasiado perfecta. Demasiado ensayada. Demasiado controlada. Los memes comenzaron a explotar. Algunos la llamaban robot. Otros decían que jamás mostraba emociones reales. Y otros afirmaban que detrás de esa serenidad existía una personalidad completamente distinta. Las teorías crecieron tanto que incluso surgieron videos virales analizando su lenguaje corporal cuadro por cuadro. ¿Por qué nunca se altera? ¿Por qué parece medir cada palabra? ¿Quién prepara realmente sus respuestas? Y aunque muchas de esas teorías eran exageraciones absurdas, ayudaron a construir una imagen casi mítica. La presidenta científica. La mujer fría. La estratega silenciosa. Capítulo 5. El mito del títere. Aquí comienza una de las teorías más polémicas de todas. La idea de que Claudia Sheinbaum jamás gobernaría realmente sola. Desde antes de las elecciones, opositores repetían constantemente una frase. Va a gobernar López Obrador. Las redes sociales se inundaron de memes mostrando a AMLO moviendo hilos como marioneta. Y aunque no existían pruebas reales de control directo, la narrativa explotó porque muchas personas sentían algo inquietante. La continuidad absoluta. Los mismos discursos. Las mismas frases. Las mismas estructuras políticas. Para los seguidores del movimiento, eso era estabilidad. Para los críticos, era evidencia de algo más oscuro. Un posible maximato moderno. La idea de un expresidente manteniendo poder desde las sombras. Y mientras esas teorías crecían, Claudia enfrentaba un desafío gigantesco. Convencer al país de que ella era mucho más que la sucesora. Capítulo 6. Las redes sociales y el nacimiento del personaje. Internet convirtió a Claudia Sheinbaum en algo más grande que una política. La convirtió en personaje. Cada conferencia se volvía meme. Cada gesto generaba teorías. Cada silencio provocaba debates interminables. TikTok explotó. YouTube explotó. X explotó. Había videos asegurando que México entraría en una dictadura. Otros afirmaban que ella salvaría al país. Algunos la comparaban con líderes autoritarios. Otros con revolucionarios históricos.
Y entre toda esa locura digital comenzaron a surgir leyendas completamente fuera de control. Que si existían grupos secretos detrás de su gobierno. Que si ciertos empresarios la protegían. Que si había pactos ocultos. Que si las conferencias mañaneras estaban cuidadosamente diseñadas para manipular emociones colectivas. La línea entre realidad y ficción comenzó a desaparecer. Porque en la era moderna, la política ya no vive en el Congreso. Vive en el algoritmo. Capítulo 7. El poder de la narrativa. Algo que Claudia Sheinbaum entendió perfectamente fue esto. La percepción puede ser más poderosa que la realidad. Mientras sus opositores atacaban, ella respondía con calma. Mientras las redes explotaban, ella mantenía el discurso. Y eso generó un fenómeno psicológico extraño. Sus seguidores comenzaron a verla casi como una figura histórica inevitable. La primera mujer presidenta. La científica. La preparada. La sucesora natural. Pero sus detractores construyeron exactamente el mito opuesto. Una figura fría. Controlada. Artificial. Creada por maquinaria política. Y cuanto más se enfrentaban ambas narrativas, más crecía su figura pública. Porque en política existe una regla brutal. Nada vuelve más poderoso a alguien que convertirse en obsesión nacional. Capítulo 8. Los rumores más oscuros. En este punto Internet ya había perdido completamente el control. Comenzaron a circular historias absurdas. Algunas afirmaban que ciertos eventos políticos estaban planeados cuidadosamente desde años atrás. Otras aseguraban que había pactos secretos internacionales. Incluso aparecieron teorías ridículas diciendo que grupos extranjeros influían directamente en decisiones mexicanas. No existían pruebas reales. Pero eso jamás detiene una conspiración viral. Y mientras más poderosa se volvía Claudia, más extrema se volvía la imaginación colectiva. Porque la gente no solo quería entender quién era. Querían explicar cómo llegó tan lejos. Y cuando una figura política parece invencible, las leyendas nacen automáticamente. Capítulo 9. La presidenta más observada. Cada presidente mexicano enfrenta presión. Pero lo de Claudia Sheinbaum fue diferente. Ella llegó al poder bajo una lupa gigantesca. Cada movimiento financiero. Cada reunión. Cada decisión. Todo era analizado obsesivamente. Los mercados observaban. Los empresarios observaban. Estados Unidos observaba. La oposición observaba. Las redes sociales observaban. Y cualquier error podía convertirse en incendio nacional. Eso creó un ambiente brutal. Porque no importaba lo que hiciera. Siempre existirían dos Méxicos viéndola al mismo tiempo. Uno convencido de que representa esperanza. Y otro convencido de que representa peligro. Capítulo 10. ¿Quién es realmente Claudia Sheinbaum? Tal vez esa es la pregunta más difícil de responder. Porque dependiendo de quién hable, es una científica brillante. O una operadora política perfecta. Es una mujer preparada. O una figura creada por un movimiento. Es una líder histórica. O la continuación de un sistema. Y quizás la verdad está en algún punto incómodo entre ambos extremos. Porque detrás de los discursos, detrás de los memes, detrás de las conspiraciones, existe una realidad imposible de negar. Claudia Sheinbaum ya se convirtió en una de las figuras más importantes y polémicas de la historia moderna de México. Y apenas está comenzando. Final, el futuro que nadie puede predecir. Las leyendas seguirán creciendo. Los rumores también. Internet continuará creando teorías cada semana. Algunos seguirán viéndola como la salvación de México.
otros como el inicio de algo peligroso. Pero el verdadero problema no es Claudia Sheinbaum. El verdadero problema es que México se convirtió en un país donde nadie confía completamente en la versión oficial de nada. Y cuando eso ocurre, las conspiraciones dejan de parecer entretenimiento. Se convierten en combustible político. Quizás algún día la historia recuerde a Claudia Sheinbaum como una de las presidentas más importantes del país. O quizás como la figura más controversial de su generación. Pero mientras ese día llega, México entero sigue observando, esperando y preguntándose en silencio. ¿Estamos viendo el nacimiento de una nueva era? ¿O simplemente una nueva versión del mismo poder de siempre?